Bienvenidos a Neuralizados. Si creías que otros podcasts de cine eran buenos, con nosotros se les va a acabar la bicoca. Desde la época del podcast digital te traemos celuloide a capazos. Os traemos el mejor análisis desde que analizaron la orina de tu abuelo. A donde vamos no necesitamos carreteras. Ven y prepárate para ser neuralizada. Please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only thing that I got. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer programa de Neuralizados. Tenemos por delante una serie de programas que van a ser neuralizados por mi compañero Fran. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ya que esto es atemporal. Y vamos a traer a un invitado en cada programa hablando de una película, ¿vale? El podcast consiste en una película, una hora, un invitado. Esperemos repetir más veces con él. Para este primer podcast traemos a Alejandro Silvestre. ¿Qué tal, Silver? Buenas, atemporalmente hablando a todos. Muy bien, yo aquí encantado de estar aquí, de esta invitación y ser yo precisamente el primero en poner este inicio, ¿no? En este programa, que me hayas invitado para hablar sobre cine, porque para mí el cine es una de las cosas que más tiempo le dedico. Creo que ya te comenté un poquito lo de la cantidad de películas que tengo comentadas y demás. Qué guay. Así que creo que has hecho una buena elección a elegir. No es por echarme flores ni nada. El mérito de Fran fue quien te cazó. Me casó él. Bueno, Fran me conoce también y sabe también lo cinéfilo que soy. De hecho, Y ya te digo, un placer estar aquí y compartir con vosotros pues todo mi conocimiento, mis pensamientos sobre las películas que hemos visto y cualquier momento que me queráis invitar, ya os digo, por mi parte, sabéis que me tenéis aquí. Bueno, es Alejandro Silver para los amigos. Creo que no tiene enemigos, al menos que yo sepa. Bueno, puede ser. Dicen que no se puede ser bueno, ¿no? En este mundo si no tiene ningún enemigo, ¿no? Hay una frase muy buena de El bueno, el feo y el malo, que está Clint Eastwood durmiendo mientras lo vigila el feo, ¿no? Eli Bala. Y le dice que dormiré tranquilo porque mi peor enemigo vela por mí. A veces hay que tenerlo cerca también. Él es profesor de filosofía. No sé si quiere aprovechar para saludar. Sí. Sí, yo doy clases soy profesor de filosofía, psicología y valores éticos, en este caso en el IES 8 de marzo en Alicante. Desde aquí mando un saludo a todos mis compañeros que me dijeron que querían escucharme también cuando hiciera el programa, así que de aquí se lo mando. Llevo 6 años en la educación, bueno, 7 años ya en la educación y por mi parte espero seguir aquí todo el resto de mi vida en la educación porque la docencia es mi vocación. Creo que lo notan los chavales y me nota a mí cuando doy clase con ellos. Y bueno, sí, los chavales también les comentaré también que pueden escucharme también. Así que también les daré publicidad en las clases para que me puedan escuchar. Por favor. Y tener más oyentes. Sobre todo si les gusta el cine. A cambio repartiremos botines de agua, mineral y bocadillos de chopper. Vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar sobre una de las primeras películas del director Denis Villeneuve, muy conocido pues, recientemente porque va a estrenar la segunda parte de Dune. También va a estrenar dentro de poco una película. Ahora os traeré una primicia desde hoy mismo, pero lo voy a dejar un poquito para después, pues cuando hablemos más del director, aunque lo que más vamos a hablar, esto no es un programa tipo todopoderoso, ya nos gustaría tener ese nivel y sobre todo ese tiempo, sino más bien vamos a intentar analizar la película que se llama Incendies. La hizo en 2010 y es una película que también se llamó en algunos países La mujer que canta. Si la veis, pues entenderéis por qué.
y recibió bastantes nominaciones, entre ellas a mejor película, no sé si de habla no inglesa o incluso mejor película de los Oscars. Y no ganó, pero mucha gente dice que fue injustamente. Para muchos es la mejor película del director, no es la más conocida. Ha dirigido antes que esta una llamada Maelstrom y otra se llama Polytechnic, justo el año anterior, que son películas un poquito más independientes, pero esta película ya aborda el drama de una manera muchísimo más autoral y mezcla el estilo que él tiene, que lo vaya a ver un poquito a lo largo de su cinematografía, como en películas como La Llegada o, por ejemplo, Prisioneros, que fue la primera que vi yo de él, y al mismo tiempo deja lugar al blockbuster. O sea, es una especie de Nolan, digamos, o aspira a ser una especie de Nolan. Sus influencias son muy claras. Él dice que sus directores favoritos son Spielberg y Ingmar Bergman. Fijaos qué compendio, ¿no? Más dispar. Sí, sí, como la noche y el día, ¿no? Exacto. Y eso se nota en todas sus películas. Por un lado la simbología, por otro lado que todos esos temas tan interesantes que también sean bien adaptados para el gran público, ¿no? Esta película no es un drama, aunque lo ponga en todas las categorías de Film Affinity y demás. Para nosotros es una tragedia, es una cosa que hemos hablado fuera de grabación. No solo una tragedia por el contenido, sino por la estructura, ¿no? Episódica. Tenemos a tres personajes principales. Uno sería Nawal Marwan, que es la madre de los dos protagonistas, y va contando la historia en pasado y al mismo tiempo en presente, ya que en ese momento pues, ha sufrido, a partir de aquí vamos a spoilear, quiero avisar, atención, Atención, spoiler. si no la habéis visto, lo que tenéis que hacer inmediatamente es parar este podcast y poneros la película. Si no hoy, en el momento que podáis, para poder luego escuchar todos los destripes, porque no la vamos a contar de arriba abajo, pero va a haber spoilers, lógicamente. Entonces, bueno, sus hijos, que son Jean y Simón, que reciben una carta de un notario que había sido el jefe de, ella era secretaria de este notario, ¿no? Durante 18 años. Y una frase que me parece fantástica, lapidaria de la película. La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. Me encanta esa frase. Me parece que define súper bien la película. No sé si estarás conmigo de acuerdo, Fran. Es una frase que aparece muy al principio de la película y Sí, que efectivamente define muy bien el tono de lo que luego de lo que luego se va a desarrollar. Además, es un cuchillo clavado en la garganta porque cuesta sacárselo. Quiero decir, las cosas que ocurren en la infancia te marcan para todo el tiempo después. Y se puede ver cómo no solamente desde la infancia, sino desde generaciones atrás hay una serie de dinámicas en la película, dinámicas sobre todo relacionadas con la comunidad, con la idea de pertenencia que marcan a los personajes. O sea, las personas que aparecen en la película por una idea de honor y por una idea de comunidad, por una idea de fe compartida, generan unas estructuras desde que estas personas ponen el pie en este mundo, que efectivamente se corresponde con una tragedia en el sentido clásico de la palabra, una tragedia griega. qué bueno. Podríamos decir, no sé si convenís conmigo, en que sin conocer apenas al padre, o bueno, no puedo decir que no se conozca, porque finalmente sabemos quién es el padre, pero no es un personaje sobre el que se profundice demasiado, a través de pinceladas vamos conociéndolo, pero los hijos no lo conocen al inicio de la película. Jean, que es la protagonista femenina, es perseverancia e intuición, quizás más como su madre. Y Simón o Simon es más un poco rebelde, más introvertido, iracundo, quizás estableciendo un paralelismo con el mundo del padre, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en esa. Sí, de hecho, en la última versión que yo vi de la película, porque no fue el doblaje castellano tampoco, ni fue la versión original, hay un momento en el que cuando se habla de abusos, el hijo menciona que él tiene antecedentes. No lo dice de forma literal, pero da a entender que de alguna manera se siente interpenetrado personalmente por la cuestión de los abusos, al Sí, menos a algún nivel. eso es en el momento en el cual le dicen que es una violación, ¿no? Digamos, pervertir el testamento. Y él dice, no pasa nada, tengo Exacto, antecedentes con un humor muy negro, pero al mismo tiempo con una amargura profunda, ¿no? Porque sabe que en ese momento ya efectivamente. sabe lo que ha pasado, ¿no? Que no sabe todo, pero sabe que su madre ha sido violada
y tanto él como su hermana son producto de esa, de esa Claro, se violación. siente, como decía, claro, precisamente interpenetrado por esa historia personal que le explica. A veces puede llegar a ser muy complicado cuando descubres que hay una tragedia digamos que eres producto como legado de una tragedia personal o de una sucesión de tragedias personales, pero para cualquier persona que esté viva esto es inevitable. Quiero decir, tenemos una cantidad muy amplia de descendientes y algunos ha tenido que ver impuesto en algo turbio o ha tenido que sufrir el abuso, la persecución. Lo digo porque conozco casos en los que esto ha sido constatable y a veces uno se tiene que enfrentar a la posibilidad de que una tragedia explique tu existencia. Jodido, pero no se puede hacer otra cosa nada más que asumirlo y tirar para adelante, con mayor o menor amargura. A veces la amargura te puede llevar a pedir que te entierren de espaldas al mundo, como le ocurrió A a Nahual. Marwan. Sí. Y hablando de vínculos, Bueno, hay una escena que conecta directamente o desconecta más bien con el inicio de la película y con el inicio de la historia también de Marwan, en el que la cámara va hacia el chico y a la chica también. Al principio es un zoom, ¿no? Con la cara del niño, con la música de Radiohead, que si leéis la letra pues vais a ver un poquito que el trasfondo también no es casualidad. Y eso conecta directamente con la escena en la que suena por primera vez también esa canción cuando ella acaba de tener al hijo y se funde. En efecto semiboquea, además, hay un momento incluso alegre cuando están rapando al niño, estás viendo a los chavales detrás y tal, como si no estuvieran en lo que están, sino en un colegio, en un orfanato, pero al mismo tiempo parece una cárcel para futuros. Correccional, más o menos. Exacto, un correccional. Luego estamos en un sitio pobre, que es donde está la madre, ¿no? Y hasta el cabecero de la cama está así de roído. Y bueno, es quizás menos manierista que en otras películas posteriores, con mayor presupuesto del director. A mí me encanta esa escena, de mi favorita, ya lo adelanto, que es la escena en que sale la linterna, luego la sangre, luego las tijeras que cortan el vínculo, esa escena me encanta. Casi todos los primeros planos y casi todos son planos detalle, pero planos con muchísima información, hay angulares picados también. Y en el crucifijo, cuando enfoca a Nahual, luego está ella sudada y en paz, como si fuera casi una virgen, ¿no? Una imagen virginal. Hay algo profundamente católico que vertebra la película entera. Hablando de picor y picotazo, ¿por qué creéis, te pregunto a ti, Silver, exactamente que marcan al niño cuando le ponen en los talones con ese punzón? ¿El por qué se lo marcan? Sí, ¿por qué crees exactamente que...? Porque luego Pues efectivamente sí, a sí. ver, efectivamente que lo que ella luego que se explica al final, ¿no? De la película, el por qué, ¿no? Porque al principio comienza la película con casi al comienzo de la película con ese momento en el que Nahual se queda como en shock, ¿no? Cuando intenta explicar el motivo cuando hace un especie de flashback después de lo de explicarle lo de la herencia y tal. Hay como un flashback en el que se ve ella, al principio que se ve como en shock, en estado de shock, que no sabe qué hacer, como que ha perdido el habla, ¿no? Por un motivo que no sabe el por qué, que él se explica justo luego al final, el Qué por qué ha bueno. sido eso. Y es precisamente porque vio en la piscina esos puntitos, esos 3 puntitos, que le dijeron allí cuando nació el niño, que le pusieron esos 3 puntitos, que yo creo que ese es el motivo principal por el que se lo pusieron, es para que ella lo reconozca. De hecho, la madre, la matrona que le está ayudando, que creo que es la madre de Nahual, Sí, eh, su abuela, se lo dice, le dice parece. que esto sirva para reconocer a tu hijo. Entonces yo creo que ese fue prácticamente el motivo principal. Y aparte un tatuaje es algo que prácticamente te va a acompañar toda la vida. Eso Entonces es. sabe que si los tiene, es prácticamente imposible que una persona tenga exactamente los mismos tatuajes en el mismo lugar. Algo tan característico. A ver, ¿puede ocurrir? Sí, sí, puede ocurrir, es posible. Pero las probabilidades de que eso ocurra solo en ese sitio. Es muy Imagínate raro. que luego el chico le da para ponerse más, ¿no? No se Se sabe, lo, ¿no? se Pero lo bueno, tapa, ¿no? esos 3 concretos ahí. Le da por llevar zapato alto, ¿no? Y nunca, Sí, sí. nunca, nunca he encontrado. Bueno, por eso en la piscina, por eso tiene que ser en la piscina, porque es el Claro. momento ahí en el que se va descalzo y se puede reconocer esa marca, ¿no? Que también es casualidad, ¿no? De la vida, ¿no? Que justo lo reconozca, que está justo ahí en ese sitio, en el mismo país que el que no se pone que no debería de estar,
lugar. O sea, es como todo súper orquestado, ¿no? Para que eso Es ocurra, muy ¿no? Y hay un poco cinematográfico. de... Sí, eso es. Sí, de hecho a mí esa es la escena que menos me convence. Luego al final diremos cada uno la nuestra. Pero de todas maneras, aunque sea muy cinematográfico, cosas más raras han ocurrido en la realidad, ¿eh? Sí, 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 no digo incluso que en la no. misma película, ¿no? O sea, no es lo más trambólico que sucede, no es lo más terrible. Y bueno, el tema de las matemáticas también me Sí, parece es algo muy interesante. que me encantó. Me encantó a mí ese tema porque, bueno, aparte porque me gustan mucho las matemáticas y de hecho a los chavales justo hoy está hablando de los pitagóricos y esa visión de la matemática con el mundo, etcétera. Y que hay un poco no es malo que se vea ahí de matemáticas en la historia porque la madre de estudia matemáticas, hay que recordar Nahual, y luego la hija también se dedica a las matemáticas y sobre todo ese momento clave que a mí, por eso es para mí la escena ya adelanto que es la escena que más me gustó, con esa relación de la matemática con luego cuando el chaval ya casi al final descubre, que no me acuerdo cómo se llama, John, era, ¿no? Jan, el hijo, uno de El hijo los, se llama, sí, Simon. que Simon, cuando ya empieza a descubrir un poco más el pastel, que se queda así un poco extrañado y dice algo así como, uno más uno son dos, uno más uno no puede dar uno, uno más uno es uno. Y es cuando, ese momento de reacción de la hermana, que es cuando pega ese grito un poco de, como que se ha dado cuenta De del ansiedad. porqué de Toma toda la aliento. situación. Sí, sí, sí. Es un poco como esa ruptura, ¿no? De la matemática que falla, ¿no? En los seres humanos. Es un poco el simbolismo que yo lo vi con esa Efectivamente. actitud de las Sí, sí, sí. matemáticas al aplicarlas a los seres humanos que a veces no se puede aplicar. Eso es. Además, de hecho, si te fijas, también aparece 3 veces el tema de las matemáticas, al igual que esos 3 puntos Sí, que tiene ahí. Y es posible que no sea casualidad, porque ya te digo, Villeneuve es muy simbólico, porque bebe mucho de Bergman. Y al principio aparece cuando hablan del problema de Siracusa, y quizás es el más simple de los problemas que hay sin resolver hasta ahora en las matemáticas, pero eso no sí, significa el de que los sea puentes. sencillo. Luego el de los puentes, efectivamente, y luego lo de, efectivamente, lo que le dice el otro notario, el notario que encuentran para ayudar a descubrir dónde está Nihat y quién es realmente. Y habla de eso, de la suma, ¿no? La suma de dos no siempre es igual a uno, ¿no? Ujú. Que luego lo dirá más tarde Jin en esa escena desgarradora y le está diciendo eso para que se dé cuenta que sin decírselo que él y ella también son hijos de la persona que violó a su madre. Curiosamente, esa escena a mí es probablemente la que no termina de convencerme. O sea, la escena que une el tema matemático con el tema de la tragedia, para mí es la escena que no termina de encajar, aunque entiendo que os haya gustado la simbología que hay detrás, que al final la lógica matemática no casa con la complejidad de las cuestiones humanas, eso lo entiendo perfectamente, pero me pareció que era un tema que tenía muchísima chicha cuando recurre al profesor, cuando está en la ciudad de Darés y le habla efectivamente del problema de los puentes y le dice que por esa ecuación que es tan perfecta en la que todos los puntos encajan, es como una prueba de que Dios existe y tal y parece que esa perfección que hay en la estructura de las cosas no encaja con los horrores que realmente se suceden una y otra vez y que se muestran en la película. Quiero decir, ahí había mucha chicha y al final todo se reduce a que uno más uno puede ser uno. Me dejó un poco frío, Claro, lo pero porque reconozco. precisamente sí que es verdad que a mí también me pasa lo mismo con esa última escena, cómo se revela, ¿no? Aunque para mí, como he dicho antes, para mí la escena más floja sería la de la piscina. Lo que pasa es que precisamente ese problema, el problema matemático del que hablan, es un problema que es muy, muy sencillo en apariencia. Siempre que aplicas la premisa, todos los números acaban siendo uno, ¿vale? Y no se ha resuelto hasta ahora y lleva desde los años 30. Y entonces, yo creo que es por eso un poquito, ¿no? Por simplificar y también por decir, bueno, pensábamos que era un hermano y en realidad somos nosotros dos, ¿no? Está haciendo ese juego, ¿no? De utilizando los números y utilizando la historia también. Hasta ahí está muy bien metido. Sí que es verdad que esa última escena en la que ella lo entiende a la primera, que es matemática, por eso quizás lo pilla más rápido, eh, a lo mejor puede ser más o menos creíble, pero sí que me gusta mucho, aunque a veces un poco forzado, ¿no? Que aparezcan todos esos detalles a lo largo de la película porque le da una dimensión diferente, ¿no? Más allá de la que ya tiene. Me gusta cómo une lo religioso, lo dramático con toda esta parte intelectual. En ese sentido creo que lo hace muy bien el director.
partir de ahí, en el momento en el que hablan del problema de Siracusa, que podemos decir que en su momento pues hubo mucha gente que lo intentó resolver, Paul Erdős dijo en su momento que las matemáticas no están listas para este tipo de problemas y que era absolutamente imposible, refiriéndose a la también llamada conjetura de Collatz. Está conectada con la numerología mágica de cualquier número, ¿no? Siguiendo la secuencia planteada es igual a 1. 1 más 1 es igual a 1, diría más tarde Jim, en una escena desgarradora. Como hablábamos, ¿por qué se comportan así los números? ¿Y por qué se comporta así el ser humano? Según Scott McDonald Coxester, les debo advertir que no traten de resolver en la mente o calcularlo en el revés de un sobreviejo, hablando de este problema, el también llamado problema de Siracusa o conjetura de Collatz, porque parece ser que eso, que es un problema muy, muy potente, pero que efectivamente su simpleza a priori engaña. Luego tenemos la segunda vez que aparecen los números, ¿no? Con el profesor de la universidad que le habla del problema de los puentes de Königsberg. Por cierto, Königsberg puede estar La ciudad de presente Kant. en una conversación entre tres compañeros de filosofía, ¿no? Sí, sí. Y que no sea por Kant. Y la demostración de la existencia de Dios a través del número pi que acabas de mencionar, ¿no? Que eso me lleva a Bife en el Cao. No sé si habéis visto Bife en el Cao, alguno de los dos. La Sí, de sí, claro. Aronofsky. Sí, Aronofsky, sí, sí. Ahí También también yo creo hablan que de... sería otra, necesitaríamos creo que Sí, otro podcast solo para hablar de esa película. totalmente. Sí. La existencia de Dios y el número pi están conectados. Y luego el tercero es, como he dicho antes, cuando aparece el otro notario que dice que la lógica de la guerrilla es implacable como la suma, pero se equivoca porque no es exactamente así. No es la primera vez que el director utiliza, en este caso ha utilizado los números, pero por ejemplo la llegada utiliza el lenguaje. A él le preocupan los vínculos y la lucha entre la libertad y la autoridad. No sé si habéis visto Prisionero, pero hay una crítica al ideal americano y a lo que enfrenta el sistema libertario y el libertinaje, ¿no? Que es un sistema parecido a la anarquía que tienen ellos. También en cuanto a la identidad tenemos Enemy, tenemos Blade Runner 2049. Podríamos decir que el tema que vertebra su cinematografía es la identidad y su diatriba. Las bifurcaciones constantes en escena en esta película, tanto las evidentes de la narrativa como los planos de carretera o túneles. Habréis visto escenas cuando, por ejemplo, sale por el puente o cuando sale por el túnel, que se ve siempre enlazando momentos de la trama en el que ese símbolo, ese plano de la autopista desde arriba que se bifurca en dos, tiene que ver con lo que te está contando. A mí eso me gusta mucho. Y bueno, voy a decir brevemente un poquito quién es Denis Villeneuve. Él decía que hay dos cineastas que funcionan como grandes fuentes de inspiración para mí, Matt Bergman, director de Persona en el 66, y Steven Spielberg, y por diferentes motivos. También Truffaut y la Nouvelle Vague le motivaron, otros artistas gráficos europeos como Enki Bilal, que también es director de cine, Moebius o Jean-Claude Messier, que es creador de Valerian, la adaptación que tanto le gusta a Fran de Luc Besson, que se hizo hace unos años, lo digo con ironía. Se dio a conocer también el director de Incendi en la Ghost Destination Monde, que era un programa de Radio Canadá con el que fue enviado cuando era muy crío, con una serie de jóvenes más, a hacer un cortometraje semanal mientras viajaba, una especie de reality ahí, y le obligaban a hacer un corto todas las semanas, ¿no? Entonces conoce a Perrot, que es uno de los pocos directores quebequenses, él es de Quebec, que tiene así difusión en la época y tal, y bueno, con él rodó un documental. Ese documental pues fue bastante reconocido, él aprendió mucho y luego empezó a hacer cortos con contenido multicultural, étnico, como no podía ser de otro modo viendo estas películas primeras que hace, y empezó a ganar premios y al tiempo que realizó varios videoclips. Uno, por ejemplo, para el Circo del Sol. Pero dijo una cosa muy curiosa, ¿no? De los videoclips, dijo que no quedó satisfecho porque la música está hecha para la imaginación y no la filmación. Eso pensaba en ese momento Villeneuve. Aunque si vemos la película, está llena de videoclips. De hecho, varias de las mejores escenas tienen o música del compositor o de Radiohead. Sí, la del principio de la película, prácticamente. Efectivamente. Es la que inicia. Luego, justo antes de Incendia, adaptó un hecho real, esta vez sí, porque lo que vemos ahora lo explicará muy bien Fran, no es real. Es una obra de teatro, pero además las localizaciones no son exactas. Pero esta vez sí, con uno de los protagonistas de esta película, el actor Maxime Godet, que es Simon, el protagonista de la película anterior que se llama Polytechnic, que triunfó en Cannes, que es la que relata la historia de un tipo que entra a una universidad
y, bueno, se lía a tiro. Bueno, una de las tantas cosas que pasa en Norteamérica, pues él la llevó al cine. A partir de ahí, pues el tío, junto a una generación de directores jóvenes como Xavier Dolan y algunos más, del que recomiendo encarecidamente su última obra, la que está en Filming, la de la noche que Logan despertó. Buenísima esa miniserie, que por desgracia parece ser que se ha retirado muy joven. Pues llegó a Incendi. Aquí tenemos la adaptación de una obra de teatro homónima, porque hay un escritor líbano-canadiense que se llama Wadji Moubat, que escribió esta obra de teatro a principios de los 2000. Y nada, y de él pues se ha dicho, Jeremy Renner, por ejemplo, que trabajó con él en La Llegada, dice que es como si Kubrick y Spielberg tuvieran un bebé. Él puede estar filmando el directorio telefónico y yo estaría encantado. A mí me encanta cuando él intenta unir todo lo que es cine de autor con mainstream, al estilo Nolan, y además él le toma de vez en cuando prestado al compositor, a Hans Zimmer, y su estilismo, el estilismo de Villeneuve me flipa. Se ve cómo realiza los contrastes, a mí me encanta cómo enlaza algunas secuencias de manera narrativa, pero también fragmentada. A veces el final de una escena es el principio de la siguiente y de repente ahí hay un anticlima al inicio. Y De nada, todas maneras, Villeneuve sí, no, que digo que Villeneuve es muchísimo más cálido que Nolan. son muy cerebrales los dos, pero a mí Villeneuve me parece un poquito más terrenal, menos intelectual. No, y aparte Sí, el ritmo por que ahí va la tienen, cosa. creo que los dos son bastante diferentes. El ritmo de Villeneuve, a mí, no sé, es cierto que no he visto todas las películas de Villeneuve, he visto bastante. Y también de Nolan también he visto bastante, no he visto todas. Pero el ritmo que llevan los dos, no sé, me parece que en un tempo, no sé si decirlo de esta manera, el de Villeneuve lo veo como un poco más lento, más pausado. Se recrea también mucho en las imágenes, mucho en la fotografía. Y Nolan no es que no lo haga también, pero que, no sé, el ritmo lo veo un poco más frenético a veces en Nolan que en Villeneuve. No Sí, sé sí, qué sí, parece. sin duda. También. Sí, las escenas de acción de Nolan, los montajes son muchísimo más expídicos, eso no cabe duda. Os quiero traer una noticia y ya acabamos con Villeneuve, no acabamos con él, literalmente. Eh, Hoy, en Fotograma y algunos portales más han dicho que su próximo proyecto es Cleopatra. Va a rodar una peli de Cleopatra. Aquí tenemos un poquito esa ampulosidad llevada al extremo que también Nolan y David Lean, el director que más se le parece a Nolan, clásico, el director de Lawrence de Arabia, Doctor Zivago y tal. Este tipo de películas no se hacen ya casi y bueno, este se va a atrever con ella y parece ser que Zendaya, una de las protagonistas de Dune, va a ser la que va a hacer de Cleopatra y bueno, estos son rumores. Rumores, rumores, rumores. Timothée Chalamet, que es el de Dune también, haría de Octavio Augusto y Daniel Craig de Julio César, que le pega un huevo. Efectivamente. Cuéntanos, Alejandro, ¿cuándo fue la primera vez que viste la película? ¿Dónde estabas? ¿Qué supuso para ti? A ver, yo no la conocía, a ver, sí oí hablar de ella hace mucho tiempo, por el tema de los premios que se había llevado y demás, pero no sé, no sé por qué, pues no me dio por verla y la dejé como olvidado, ¿no? Pero al recordármela tú, al decirme hablar de las películas y tal que te gustaría comentar y tal, pues me dije, anda, pues mira, voy a aprovechar y ver una más de estas de las que tengo ya en toda mi lista. Voy a aprovechar y verla. Entonces la vi, pues, hace poquito, relativamente poco, la vi un par de veces también para quedarme con más cosas. Sí es cierto que no lo vi en el doblaje que lo vi, porque lo vi gratuitamente por internet, entonces Ajá, el doblaje que el único que encontré era el doblaje latinoamericano. vale, vale. Pero bueno, básicamente pues la historia es la misma, el doblaje, pues entiendo, se enseña toda la historia y demás. Por lo que Pero veo, lo vi, la habéis visto los dos también en latino, ¿verdad, Fran? Me has dicho que una de las veces que la viste fue en latino, ¿puede ser? Sí, uno de los visionados por lo menos sí. Yo la he visto en versión original y doblada en castellano, muy difícil de encontrar en castellano. Y aún así hay escenas que son en latino, no sé por qué. Es que es una película que está en Movistar Plus, desde aquí hacemos publicidad gratuita, como podéis ver. Y un poco dejando aparte cómo la vimos, cuando estábamos buscándola por ahí en internet, buceando la Deep Web, me gustaría que Frank, que es nuestro experto en historia, nos situara un poquito en el contexto. Bueno, Es nuestro experto en historia. Estos son mis expertos. Si no os gustan, tenemos otros. Me gustaría que nos pusiera un poco en contexto, ya no solo a nivel la época en la que supuestamente sucede, sino un poco país inventado, ¿no? Con directrices que nos recuerdan al Líbano, pero otras que no. ¿Qué nos podría decir, Fran?
Bueno, efectivamente el país es más o menos un país ficticio, pero con ecos de una realidad, porque el autor de la obra de teatro, como bien mencionabas, era canadiense libanés, y hay muchos ecos del Líbano en la historia que se cuenta. La historia, imagino que está presentada de tal manera que intenta tratar como un trozo cualquiera de Oriente Medio con todo el imaginario que hay detrás de Oriente Medio, como pueden ser conflictos sectarios, etcétera. Pero los conflictos sectarios que se ven en este país, en un principio imaginario, son muy particulares porque es un país con una presencia árabe cristiana muy importante, y además una presencia árabe cristiana respaldada por unas élites. Y esto es muy semejante a lo que sucede en el Líbano a mediados de los 70. Se entiende, por referencias que se dan en la película, que gran parte del comienzo de la tragedia ocurre a finales de los 60, principios de los 70. La guerra civil en Líbano realmente empieza en 1975, pero se viene a forjar antes. El Líbano es un país multiconfesional y de hecho, incluso en la actualidad, si no me equivoco, los grupos étnicos que viven en el país tienen de alguna manera que pactar el reparto de poder en líneas sectarias. Y bueno, lo que sucedió es que allí vive una población árabe cristiana maronita de una confesión, digamos, oriental, que vive pues en las zonas de las montañas, en las costas, y en la zona más del sur vive una población musulmana suní. En estas circunstancias llegó un punto en el que los grupos musulmanes se pusieron de parte del bloque, digamos, soviético, o en cualquier caso en contra del bloque occidental, y los grupos cristianos maronitas se pusieron a favor del bloque prooccidental. En principio hubo enfrentamientos entre los maronitas entre maronitas y palestinos. Los musulmanes del país se pusieron a favor de los palestinos y hubo un enfrentamiento civil que duró desde mediados de los 70 hasta principios del 90. O sea, fue un enfrentamiento civil muy, muy largo que Ujú. marcó durante mucho tiempo además la percepción internacional que se tenía del Líbano. Yo recuerdo como anécdota, por no hacerlo tan árido, porque parece que estoy dando aquí una lección de historia muy, pues eso, un poco áspera. Me acuerdo de un juego que se inventó por aquellos tiempos, que se llamaba el ajedrez de Beirut. El ajedrez de Beirut era un ajedrez en el que algunas de las piezas, sin saberlo tú, podían explotar. Qué Entonces, maravilla. esa era un poco, sí, es un poco la imagen que se tenía en aquella época del país, un país donde podía haber muchísimos atentados. De hecho, era el país con más atentados terroristas de todo el planeta. Por cierto, en segundo puesto estaba España. ¿Qué me dices? Claro, en esa Sí, época. en esa época. Pues se trata de eso, de un conflicto sectario que cogió un país que era razonablemente próspero dentro de las coordenadas del Mediterráneo, y lo sumió en una tragedia. En cierta manera, la tragedia personal que se ve en esta película, pues yo creo que hay ecos de una tragedia colectiva, que es la tragedia colectiva del Líbano, ya te digo, ficcionalizada, como ocurre muchas veces, que se toma una referencia general, pero que a veces pone el dedo en algo particular. Yo me acordé, que esto lo hemos comentado aparte, de la serie Crematorio, una serie muy buena sobre las élites que se han formado en España en la última década, 2 décadas, y en particular de toda la especulación urbanística que ha habido en la costa. Y en esa serie la acción sucede en una ciudad ficticia que se llama Misel. Esta ciudad pretende ser una ciudad cualquiera de la costa de Alicante. Podría ser Benidorm, podría ser Torrevieja, podría ser cualquier ciudad turística de la costa, pero particularmente, a tenor del libro en el que está basada la serie, está inspirada en Denia. Este es un caso parecido, que no hablamos de cosas de la misma magnitud, en el que se trata un entorno ficcionalizado, Oriente Medio, y un conflicto ficcionalizado que podría ser Irak, podría ser Siria, podría ser muchos de los conflictos que hemos visto a lo largo de estos años en Oriente Medio, pero particularmente trae ecos del Líbano, de los conflictos entre cristianos y musulmanes que se han visto en ese país. Sí, Ajá. pero incluso en el... Porque yo me estoy fijando también, porque cuando hablaban de ciertas ciudades en la película y nombres,
me sonaban. Dije, esto me suena. Yo estuve buscando por internet la información de esas ciudades y no son sitios ficticios. Es decir, los nombres que dan de ciudades son ciudades reales. Es decir, no están inventados. Puede ser que lo que ocurría ahí, lo que cuentan en esta película, puede ser que sí, como dices tú, Frank, que sí hayan cogido de otro país, de lo que haya pasado, y lo hayan aplicado a él para darle drama a la película y demás, o no, porque tal y como está se vive en esos lugares, pues no me sorprendería que incluso a lo mejor la realidad es peor todavía de la que se ve en la película. Pero los nombres, las localizaciones sí están, es decir, sí existen. Tú los puedes buscar por internet y aparecen ahí. Sí, no, sí, yo he buscado también y precisamente en lo tocante a la documentación para esta película y tal, pero hombre, existen lugares, por ejemplo, que se llaman Darés, pero Darés Sí, como una ciudad tal como se muestra en esa película, esa Darés que se muestra, aparte de que las escenas en Oriente Medio están rodadas en Jordania, ese Darés es un trasunto de Beirut. Es una forma ficcionalizada de referirse a Beirut. Luego, no dudo que haya ciudades en Oriente Medio que se llamen Darés y que haya habido campos de prisioneros que se llamen como se llamó. Pero quiero decir, juntos forman un collage que de alguna manera es engañoso en el sentido de que no te está hablando de ningún lugar en particular, pero de lo que te mm, está hablando al mismo tiempo es del Líbano. Vamos, yo me sí, sí. reafirmo en mi apuesta, doblo la apuesta si hace falta, pero que sí que reconozco que los nombres de los países pueden existir. De hecho, es un recurso que se ha utilizado muchas veces, utilizar nombres que existen, que son reales, para darles además verosimilitud De dentro hecho, de Nihad, sitio. perdonad que os corte, Nihad es un pastor musulmán actual bueno, que sirve a los cristianos perseguidos en la zona del Líbano. O sea, algunos nombres son escogidos de una manera muy metódica, me imagino que son los mismos nombres que aparecen en la obra de teatro. Y sí, podemos intuir que es Líbano, pero por ejemplo, tú me dijiste en su momento, la bandera no es exactamente igual que la del Líbano, y bueno, las localizaciones no son exactamente como las del Líbano, pero la verdad es que yo siempre en el cine, la coherencia interna para mí es lo más importante. Si queremos ver un documental, pues nos ponemos un documental, y si queremos ver cine, tenemos que adaptarnos a la coherencia interna de cada obra. Y una de las cosas que más te han gustado a ti, Fran, me dijiste, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es lo bien recreados que están los escenarios y lo bien que se desarrollan en la trama. Sí, ciertamente hacen que la película te absorba de una manera especial. Es un poco frío decir esto en una película en la que el factor humano es tan importante y en la que los personajes tienen tanto peso. En particular, Nahuel Marwan tiene un peso importantísimo en la película. Incluso cuando no está se nota su presencia, ¿no? Pero aún así, los paisajes, las carreteras, los túneles, las ciudades medianamente prósperas, las ciudades devastadas, los interiores y lo que te dicen esos interiores de la vida que ocurre en los lugares, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? En el pueblo en el que cuando la chica gemela acude al pueblo de su abuela a informarse sobre los orígenes de su madre y acude a un pueblo en el que hay mucha más vida de puertas para adentro que de puertas para afuera, que hay vida de puertas para afuera también, pero que abre la casa y la casa se ve que está organizada en torno a un patio y ese patio es diáfano y al mismo tiempo se ve que las cosas están muy bien. O sea, no necesariamente digo que la película intente mostrar una imagen opresiva, pero y no digo tampoco que no sea simplemente como en muchos pueblos de Oriente Medio, como ha pasado aquí en España también durante muchísimo tiempo, sea así como se organiza el espacio, pero que se muestra que el espacio se organiza de puertas para adentro y eso me parece muy significativo. Y siempre hay detalles significativos como tú dices, ¿no? Cuando están rapando a los niños en ese lugar que es un colegio, pero claramente no está siendo utilizado como un colegio porque está muy deteriorado. En fin, la escenografía te da muchas pistas de lo que está sucediendo en cada momento. Las escenas de Canadá son tremendamente frías, son tremendamente inhóspitas. No parece un lugar de acogida, parece un lugar extraño, frío, ¿no? Esto también me parece muy importante. Para mí mi escena favorita de la película, creo que lo comenté, o la sucesión de escenas favoritas para mí de la película, es justo cuando Nahual está
está hablando con el terrorista porque va, bueno, con el terrorista, con el musulmán, porque Sí, va va a a introducirse. cometer, Sí, va a introducirse sí, en un poco en el mundo del terrorismo, porque va a cometer un atentado terrorista y demás. Y en ese momento hay una sucesión de escenas, ¿no? Se ve un muro con crucifijos pintados y carteles de una figura política. Luego se ve una escena que se ha visto antes, que son las milicias nacionalistas cristianas que han masacrado el autobús y como una de ellas, que era un detalle que no se había visto antes, tenía una camiseta con este mismo cartel político que se ha visto en el muro. Luego el muro se vuelve a ver, se va acercando a uno de los carteles como para que nos quedemos con la cara del sujeto y luego se ve el sujeto en carne y hueso en un lugar agradable porque al fin y al cabo forma parte de las élites y está en un lugar pudiente y demás. Entonces ya con eso nos hemos hecho una idea muy clara sin habernos presentado antes al personaje de quién es. Pues un líder quiero decir, sin haber hecho voz en off, sin haber tenido que hacer un briefing de quién era, aunque también de una manera un poco engañosa, pero engañosa dentro de lo que el cine permite. Es un líder es un líder para las milicias nacionalistas cristianas y en ese sentido se ha puesto como punto de mira de Nahual y eso lo sabes inmediatamente viendo esa escena, que me parece fantásticamente ejecutada. qué bueno. Bueno, pues ya que hemos dado paso a nuestras escenas favoritas, Silver, ¿cuál es la tuya? Bueno, la escena favorita ya lo he comentado antes, con lo del tema Cierto. de lo del tema del número y la cara de horror, ¿no? O descomposición cuando Ajá. por esa simbología matemática descubre el pastel, ¿no? De alguna manera. Pero no es lo que más me impactó. Lo que más me impactó, que no quiere decir que no me impactó, es una escena muy desagradable, pero de lo crudo que es, se me quedó grabada ahí en la retina, que fue en el momento que antes lo ha comentado justo Fran, cuando estaba hablando de ese autobús, ¿no? De esa gente que está huyendo, ¿no? Y los para justo esa milicia de resistencia cristiana, que empiezan a ejecutar ahí a diestro y siniestra todo lo que pillan y sobreviven prácticamente solo Nahual y una madre y su niña, que la madre intenta, o sea, Nahual intenta salvar a la niña de esa Brutal. situación porque ella es cristiana. Pero claro, la madre, o sea, la niña, pues evidentemente es su madre y aun por mucho que lo intente, que intente hacerla pasar por su hija, la niña es una niña y la niña va a querer irse con la madre. Y justo en ese momento en el que va rápidamente, sale corriendo hacia la madre, le pegan el tiro y ¡pum! Y cae fulminada de golpe. Eso me impactó. O sea, me impactó por la situación, o sea, por lo crudo de esa escena, cómo está grabada, o sea, la distancia a la que está grabada y cómo la niña hace un papel, la niña hace un papelón de tumbarse y tirarse como si le hubieran matado, pero genial. Pero sí, eso se me quedó grabado en la retina, esa imagen de esa escena ahí de la distancia, cómo sale la niña corriendo, le pegan el tiro Increíble. y cae, y se queda seca, me Eso es quedó... un detalle poco conocido, como es muy difícil rodar con niños, tuvieron que matarla de verdad. Si no, hombre, obviamente no, Al pero final Parece quiero decir, pusieron, ¿no? que no sale más en la película. No, Eh, al final pusieron, en esta película no se les de daños, menos una niña. efectivamente. Humor negro incómodo. Humor negro, sí, humor negro, sí. Me habéis quitado las escenas favoritas y voy a intentar mencionar lo que pasa justo antes de la escena que es la favorita de Fran, porque me parece muy bueno apuntar todo eso, pero voy a elegir otra, ¿vale? A mí la que me flipa, la que más me flipa, la verdad es que justo lo que pasa antes de cuando ella llega a ese momento en el que se integra, ¿no? En el grupo terrorista, cuando llega Deresa, y bueno, todo eso hace también referencia a la masacre de Shabra y Shatila. Todo lo que sucede antes de entrar ahí, de que ella recuerda lo del bus quemándose, tirada en el suelo, que es la escena que estabas mencionando, Silver, que me la has quitado. Se adentra en la oscuridad, eso está genial, ¿no? ¿Os acordáis cuando se mete en la casa y la oscuridad la envuelve, ¿no? En esa estancia, ¿no? Y deja el fuego atrás, ¿no? Porque la película se llama Incendio, no lo hemos mencionado lo suficiente, pero vamos, eso parece Tenerife, o sea, todo el mundo está quemando cosas, en fin, humor negro también. El efecto ese bokeh que va dejando mientras suena la música de Gregory Hetzel, que es el compositor, tiene un rollo un poquito Hans Zimmer, pero un poquito más melódico. Luego viene la lluvia, por primera vez dices, joder, parece que va a dejar de quemarse aquí el lugar y tal, y volvemos a conectar con el terrorista y es cuando enlaza
pues todos esos símbolos que me mencionaba antes Frank, las cruces, esa manera tan fina, ¿no? de construir lo que es un personaje y lo que va a ser en ese momento. El crucifijo en la pared, ¿no? Una pared vacía, no sé si os acordáis de los planos de la estancia derruida y planos fijos, ¿no? Combinados con traveling de seguimiento, a mí eso me encanta. O sea, cómo juega con eso, me flipa. Pero como esto es solo un apunte, tendré que decir que mi escena favorita es no es la del bus ya, porque ya la has dicho tú. Voy a mencionar la de su llegada, bueno, la segunda parte en la que aparece el clip de Radiohead, cuando ella tiene el primer hijo, ¿vale? Que acabará siendo su violador y acabará siendo el padre de su gemelo. Todo lo que sucede ahí, en ese momento, es flipante. Todas las escenas que salen, también le enfocan a ella también en el pecho el crucifijo, como ella queda yaciente y luego cuando le quitan el hijo de las manos pone posición de rezo, sale de la casa, la cámara la sigue detrás y luego eso se funde con la trasera de su hija, que ha llegado también allí y de algún modo es el mismo personaje, pero unos años después. Y ya que estoy yo, pues os digo también la escena que menos me gusta es la que, bueno, la madre encuentra a su hijo en una piscina al verle los talones bueno, ese repaso de la voz en off del notario contando quién es realmente Abdul Tarek y su relación con Nihat, me parece un poco remarcar algo que ya te ha contado la película. No quería decir que esté mal contado, pero me parece que si tenemos que elegir una, es la más innecesaria y eso que me flipa. O sea, está muy bien hecha, la música vuelve a ser muy importante, pero creo que es la menos relevante de las partes dramáticas, claro, porque luego tenemos conversaciones que no son tan potentes, pero tenemos que hablar de esto. No, que es cierto que la escena reincide en algo Sí, que, te está bueno, que remarcando ya te algo han que ya contado por otro se medio. acaba de contar de muchas maneras. A mí lo que el cine pueda contar con silencio muchas veces por ejemplo, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, no me gusta nada la voz en off en Blade Runner, otra de las películas favoritas de Villeneuve y mi película favorita también. Aún así, el cine negro lo utiliza muchas veces y queda bastante bien. ¿Sabéis que en algunas versiones la voz es diferente, la de la madre resuena en su cabeza a veces, ¿no? Hay varias maneras de interpretar la película. A mí me gusta en versión original porque también lo oye hablando en musulmán y tal, y todo parece más auténtico, pero todo lo que se ha añadido para mí le quita un poco de fuerza. La historia es muy creíble hasta ese momento. Ahí parece un poco más, como ha dicho antes Silver, más raro, ¿no? Joder, que justo ese niño aparezca allí, que le mires el talón. ¿Sabes? O sea, tiene que cerrar de alguna manera. A ver, tuve la mala pata de que cuando vi la película todo el tiempo estaba intuyendo, casi todo lo que iba sucediendo lo iba preveyendo menos una cosa, que es que yo pensé que al final el Nihal se iba a suicidar. O sea, yo cuando recibe las cartas y sabe que él ha violado a su madre y tal, digo ya lo siguiente, es una tragedia, ¿no? Falta el giro final y este tío se va a suicidar. No sé yo si una cuestión religiosa lo evita, pero hubiera sido redondo, negativamente redondo, pero creo que hubiera cerrado el Yo círculo. creo que sí, yo creo que fue un poco consecuente al final acabó encontrando a su madre, que era lo que él buscaba. Que de hecho todo prácticamente todo el leitmotiv de este chico, o sea, de este hombre, curiosamente era encontrar a su madre. De Sí, hecho lo dice él se en la infiltra, película, eso es, que se radicaliza porque quiere que su imagen salga en todas partes para que su madre lo pueda reconocer efectivamente, eso es y buenísimo. lo pueda encontrar. Y llega un punto en que, bueno, al final la encuentras. Ya incluso ya con esa, sabiendo quién es, ¿no? Esa tragedia que hemos visto, ¿no? Porque le llegan las cartas a través de sus hijos hermanos. No sé cómo decirlo, me recuerda un poco a con este lío de árbol genealógico, me recuerda un poco a la serie esta de Viajes en el Tiempo, de esta, ¿cómo se llama? La de Dark, ¿no? Un poco rocambolesco, ¿no? Sí, Con este ser hijo y padre a la vez, ¿no? O tener tu hermano es que era tu hermano y tu hijo al mismo tiempo. Un poco extraño, pero bueno, yo creo que se redime un poco al encontrar a su madre y de hecho lo que se ve al final es eso, él ya visitando la tumba y dejándole flores, como diciendo, como una especie, yo creo, como un poco de liberación, de decir, mira, por fin te he encontrado, no me guarda rencor por lo que he hecho, porque él no era, quizás él no era consciente que era su madre, evidentemente, ahí está efectivamente, realmente la tragedia, ¿no? claro. De que está violando a alguien que no sabe que es su madre. Un poco, Sí, de me recuerda un hecho, poco a Edipo, a la tragedia de Edipo, pero un poco totalmente. Sí, sí, sí. invertida, ¿no? De que el Edipo intenta huir de su destino y al final lo que hace por intentar huir acaba encontrándolo a él, ¿no? Aquí lo que hace es que él intenta
encontrar a su madre haciendo cosas malas y al final acaba encontrando también a su madre, solo que haciendo cosas malas. Entonces, hay la similitud que veo entre Edipo y el Rey como tragedia y por eso hemos calificado, creo, que esta película como tragedia, pero quizá hubiera sido mucho más trágico, como dices tú, que al final se acaba pegando un tiro este hombre, Efectivamente. pues no puede soportar, ¿no? Esa idea, ¿no? De, no, he violado a mi propia madre, ¿qué he hecho? No, pues sí, que hubiera quedado muy trágico, más trágico todavía del final. Pero yo creo que el final ha sido un poco más, lo ha querido un poco como, yo creo que es un poco la dinámica que tenía la madre en el fondo, esa dinámica maternal del perdón, de reconciliación, que es lo que buscaba yo creo que en el fondo la protagonista. Quizás lo consigue con el propio hijo dándole esa carta y dejándole tranquilo de que en el fondo quería que estuvieran todos juntos y que buscara un poco la armonía y la paz entre ellos y que, bueno, en el fondo es un buen mensaje y deja que esta tragedia, ¿no? Que en el fondo es toda una tragedia, pues tenga un final un poco más suave, pienso yo. Sí, de hecho, a lo mejor había algo más de querencia por mi parte porque ese personaje acaba, de algún modo lo compadeces, pero también lo desprecia a un tiempo, ¿no? Es difícil no compadecerlo por un lado, porque su historia es, vamos, tremenda, pero claro, la historia de ella es aún peor, ¿no? Entonces, ella es capaz de perdonar porque tiene en su mano esa capacidad y además le dice una cosa que me encanta. Vosotros nacisteis a través del dolor, ¿no? Nacisteis como fruto del dolor y él nació como fruto del amor, con lo cual vosotros también sois fruto del amor. Ese amor furtivo que tuvo con un chico que no era aceptado y tal, y ella era muy joven, y al final, pues ese hijo que tuvo que entregar, acaba siendo el que la hace madre de nuevo, de algún modo, ¿no? Es una cosa como muy de tragedia griega. También me gusta mucho la escena en la que nacen ellos, además que hay un paralelismo entre el nacimiento de ellos y el nacimiento de Nihat. Pues Nihat nace sin que se vea el parto, solo se ve cómo cortan la escena suelta y ahí hay una sensación de paz. También hay drama, ¿no? Pero es diferente. Sin embargo, el parto de los gemelos es muy doloroso, es en una cárcel y a pesar de eso, todo lo que pasa después de cada uno de esos dos momentos es totalmente bíblico. O sea, hay un montón de símbolos que te llevan directo a todo el tema de la Virgen María y el nacimiento de Jesucristo. Está metido ahí de alguna manera. Porque si os fijáis, cuando enfocan al río, el personaje que acompaña a la matrona está cubierto con un sayal así, una capucha, tiene una escena así con claroscuro y tal, y parece un personaje sacado de una peli bíblica. Cuando enfocan al río, se te viene automáticamente a la cabeza el tema de Moisés y todo esto, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que se dan después de los dos nacimientos que por dramática que sea la película, si vemos un poquito de luz en ese momento, ¿no? En el dar vida, ¿no? Por eso ella se ve redimida y dice, bueno, una vez se cierre este círculo, podré enterrarme debidamente porque ella es muy creyente. No como yo, por otro lado, a mí me gustaría que me quemaran y me tiraran por ahí. Pero bueno, las escenas que menos nos gustan, yo no sé si Silver, tú me las has comentado, No la he dicho, Fran. no la he contado. Vale, No, pues, para mí la que menos me gustó, porque resultó poco creíble ajá, y porque, no sé, por la situación también. Es el momento en el que se infiltra Nahual, se infiltra en la casa del hombre este, del que era el líder este, del revolucionario. ajá, Se infiltra para dando clases a su hijo o algo así, que se hace pasar sí, durante mucho tiempo. Y hay sí, un momento que justo ella, cuando comete, ¿no? el delito, ¿no? de matarlo, que le lleva a la cárcel, sí, un que lo vi como un poco, no sé, lo vi como un poco impostado, un poco poco naif. que llegue, le pega el tiro, Sí, se queda todo ahí como si no hubiera pasado sí, nada, sí, la no, chica no, mirándole el tiro, al tío que acaba de matar, pensé lo y mismo. parece que hay como un vacío alrededor, como si se ve evidente, luego pasa lo que le pasa. Ahí me sorprende que no le mataron ahí. No, Pero no, claro, si lo hubieran efectivamente, matado ahí ya se había acabado la película. la que acribillan al Pero, tipo, claro, pero pero sí, que se lo que queda le ahí hacen es rollo como. mucho peor, pero tiene un sentido en la película, claro. Porque, bueno, quizá ella no hubiera preferido morir porque es una tía muy perseverante. Me encanta cuando dice, ella nunca se rendía, ¿no? Sí, Que ella siempre de miraba hecho a esa eso es lo gente. que el motivo, según dicen, por el que le ha salvado a los hijos. Porque ella, a pesar de todo, o sea, de todo lo que sufrió y demás, ella en cierta manera la tenían como cierto respeto por todo lo que ha sufrido y todo lo que ha aguantado. Y esa fe inquebrantable que no le podían doblegar. Y por ese motivo le perdonaron la vida a los gemelos. Y por eso los salvan.
Entonces se muestra un poco esa dureza, ¿no? de esta mujer, que luego es un poco un contraste, ¿no? De esta dureza que muestra, que luego tanta compasión que siente después. No sé Genial. si la escena de Fran, no sé si la ha dicho, ¿no? La que menos le gustó. La conexión Ah, sí, entre las cierto. matemáticas y la tragedia Eso es. no me ha terminado de convencer. Pero bueno, Sí, aquí tampoco, para gustos colores, ¿no? sí, tampoco hay que hacer de eso un drama o una Eso es. tragedia. O una tragedia. Bueno, chicos, me ha encantado hablar con vosotros de la película. Se podría seguir horas y horas hablando tanto del cine de Villeneuve como de esta obra en particular. A los que estéis escuchando el podcast y a vosotros también os digo que tenéis que revisitar o visitar por primera vez la filmografía de este gran director. Es un director que, bajo mi punto de vista, trabaja mejor con menos medios porque cuando hace una obra de encargo la adapta muy bien, pero su personalidad autoral no queda tan patente. Aún así, a mí me encantó Blade Runner 2049, me encantó Prisionero. Ahí sí que tiene un poco más de libertad y me gustó muchísimo también La Llegada, es mi película favorita de él, a pesar de que Incendios me tocó mucho más la fibra. He de reconocer que Incendios me rompió por dentro por unas cuestiones, bueno, los que me conozcan en mis cuestiones más íntimas y familiares recientes, pues lo van a saber. Y tengo una anécdota cuando le pregunté a Silver que dónde estaba y cómo fue que vio esta película. Esta historia empieza en 2017 en una casa que yo vivía en San Javier con Fran y otra persona que la llamaremos José Luis. Y fuimos a ver una película, elegimos Incendies porque nos gustaba el director y José Luis decidió en ese momento que no era la película y que no le estaba llegando y tal. Y yo pues también pensé que quizás si no íbamos a verla de manera adecuada, pues mucho mejor verla después. Y nada, finalmente José Luis y Fran vieron la película, me la recomendaron los dos. Yo no la terminé, me quedé en la primera media hora que vimos en mi casa. Y como me pasa muchas veces, decidí que esa obra había de terminarse en otro momento cuando yo toda esa sensación que tenía desapareciese y para mí fuera como de forma virgen volviera a verla de nuevo. Y qué cosas, ¿no? El mismo José Luis, cuando estaba haciendo la lista, Silver, esta lista la hemos hecho entre Fran y yo, pero también ha participado otra persona, me sugirió Incendies. Y dije, coño, creo que es el mejor momento para verla de nuevo, o mejor dicho, terminarla. Y se ha cerrado el círculo por muchos motivos que han pasado entre medias. Son más de 6 años viviendo en Madrid y me han pasado una serie de cosas que tienen mucha relación, evidentemente no a ese nivel, y creo que ha sido el momento exacto. Se ha cerrado un círculo. Con esta reflexión me gustaría despedir, me gustaría además agradeceros de verdad a los dos que hayáis compartido este ratito con nosotros y con la gente que nos pueda oír. Con que llegue una persona solo el podcast sería suficiente, pero esperemos que esos alumnos del instituto te den una difusión que acabe siendo el guest star, ¿no? de este podcast y si tú estás de acuerdo podemos contar contigo más adelante porque no creo que tenga la capacidad de hacer una película por invitado. Así que, bueno, repetirás seguramente. Yo encantado estaré aquí. Y Fran, nada, muchísimas gracias por tu aporte como siempre. Eres mi mano derecha o mi mano izquierda, mejor dicho, porque como decía Woody Allen, el buen sexo es como el buen bridge. Si no tienes una buena pareja, mejor que tengas Que una tengas una buena buena mano. mano. Buenas Bueno, pues muchas tardes. gracias a ti y gracias a Silver también y nada, habrá más, Ahora más. Un abrazo. pero lo mejor que es imposible.
No cambies de canas, en 2 semanas, más.